La región de Aragón, en el norte de España, ha sido testigo de una rica historia vinícola que se remonta a siglos atrás. La vendimia, el proceso de recolección de las uvas para la producción de vino, ha desempeñado un papel fundamental en la cultura y la economía de la región. Los orígenes de la vendimia en Aragón se remontan a la época de los romanos, quienes introdujeron la viticultura en la zona. Y desde entonces, pues la región se ha convertido en un importante centro vinícola, y de todo ello vamos a hablar hoy, porque arranca en muchos de los sitios, prácticamente en todos, ya esa campaña de vendimia. Silvia, buenas tardes. Muy buenas tardes. Septiembre es el mes de la vendimia. En algunos casos comenzaba el pasado mes de agosto. Este año se va a esperar aproximadamente un 15% menos que en campañas anteriores. Esto es así en muchos casos a consecuencia del pedrisco y de la sequía que ha habido en los últimos meses. No obstante, si se mantienen las temperaturas, parece que, eso sí, la calidad podría ser excepcional. De todo esto vamos a hablar esta tarde con Fernando Mora. Muy buenas tardes. Él es Master of Wine de... Bueno, para que ustedes me entiendan, es uno de los mayores expertos de vino de España. Ahí es nada. Muchas gracias. Bueno, él ha estado, además de ser Master of Wine, ha estado también vendimiando. Él es productor. Esta misma mañana lo hemos sacado prácticamente de la viña para que venga hoy por la tarde con nosotros. Y bueno, ¿cómo está desarrollándose la campaña? ¿Cómo está siendo esta vendimia? ¿Realmente se están cumpliendo estas expectativas que decíamos? Pues está siendo una vendimia curiosa, porque veníamos con una sequía bastante abundante y, bueno, quiere decir, muy poca pluviometría, y entonces al final los ciclos iban un poco más tempranos. Nosotros, por ejemplo, empezamos a vendimiar el 21 de agosto. Es cierto que siempre buscamos esa vendimia un poco más temprana, pero en general la gente ha empezado una semanita antes de lo que se suele. Lo que pasa que luego vinieron unas lluvias que hicieron un parón de una semana, y ahora estamos, sin embargo, un poquito retrasados respecto a otros años. Es decir, que hay como dos vendimias juntas. Hablas de un parón con esas lluvias, pero ¿esas lluvias han beneficiado o no han beneficiado? Porque en algunos sitios también veíamos que eran lluvias torrenciales. Bueno, yo creo que un agricultor siempre diría que las lluvias benefician, ¿no?, en este momento de nuestra vida. Pero en este caso, además, han beneficiado porque, como acumulábamos una sequía muy grande y las uvas todavía estaban en una fase en la que iban a absorber agua, pues si había algo de deshidratación, pues se han vuelto a hinchar, y va a haber unos poquitos más kilos de los que se esperaba, sin perder calidad, alargando el ciclo y haciendo que la fruta esté más madura. O sea que bien. Me comentabas antes, Fernando, que la vendimia es una época muy intensa, se vive con mucha intensidad. De hecho, hay que ir adaptándose un poco a lo que va diciendo la meteorología y a lo que va pidiendo también la cepa. Sí, para nosotros el horario es muy complejo, ¿no? Porque pues al final tienes que vendimiar. Nosotros vendimiamos a mano, pues hasta que terminas esa viña pues no te vas, y luego hay que procesar las uvas, seleccionarlas a mano y todo esto. Entonces, a veces las jornadas son muy largas, luego de repente una viña que iba lenta la tienes que vendimiar al día siguiente, o pasan cosas inesperadas que te hacen que sea un momento duro, pero a la vez muy bonito, porque es como la fiesta en la que recoges el trabajo de todo el año. Detrás, precisamente, de todas esas vivencias hay unas cifras que vamos a ver ahora mismo, y yo te propongo un juego. Yo voy a ir diciendo, si te parece, la cantidad que se espera en cada denominación de origen, y tú nos dices las características del vino de esa zona. ¿Qué te parece? De la uva. Vale, lo simplificamos, pero me parece bien. Vale. Venga, pues vamos a empezar, si te parece, por Cariñena. En Cariñena se esperan 65 millones de kilos, casi nada. Cariñena, en mi opinión, se producen vinos en su mayoría tintos de garnacha, fluidos, frutales y con bastante potencia a la vez. Yo creo que son unos vinos muy interesantes. Cariñena produce muchísimo, como estamos viendo, es un poco la campeona, ¿no? O sea, ya un poco en cuanto a cantidad se lleva la medalla de oro de la comunidad. Vamos a la siguiente, que sería Campo de Borja, 22 millones de kilos. Campo de Borja, en general, produce garnachas también mayoritariamente, con un poquito más de cuerpo y mucha carga frutal, muchas compotas y vinos muy interesantes también. Vamos con Calatayud, 10 millones de kilos. En Calatayud, si nos centramos en los tintos, al tener más altitud se encuentran vinos un poco más frescos, más florales, más herbales, muy interesantes. Y Somontano, que a lo mejor es la que tiene más variedad, que tiene 17 millones de kilos, o que se esperan 17 millones de kilos. Claro, al final en Somontano tenemos por un lado esos blancos tan chulos de variedades internacionales que se elaboran, pero luego también hay tintos, pues bueno, con más estructura en general, con variedades francesas y vinos con crianzas bastante largas. Oye, nos hablas
comentabas antes de que había una vendimia manual, hay otra mecanizada. ¿Cuál es la diferencia que aporta cada sistema? Bueno, a ver, todo depende. Si tienes un viñedo, pues como los nuestros de Alpartir, que son viñedos de vaso y tal, pues tienes que hacerlo a mano porque es imposible mecanizarlo. Si tienes viñedos que ya has construido teniendo una espaldera, pues ya lo puedes hacer de manera automática. Al final, la vendimia manual te permite seleccionar más y la vendimia mecanizada, al final, lo que te hace es pues, ser más eficiente. Quizá una de las imágenes que más nos llama la atención, ¿no?, como espectadores cuando estamos en casa, hablamos de ese inicio de la vendimia, os vemos trabajando en el campo, pero quizá la nocturna, cuando nos llegan esas imágenes de vendimias de noche, de recoger, es la que más nos atrae. ¿Qué variedades son las que tienen que recogerse o se prefiere recoger de noche? Bueno, en general, la gente que vendimia de noche suele ser gente que vendimia a máquina, porque con la máquina es más fácil vendimiar por la noche. Y luego se suelen vendimiar por la noche las variedades más débiles, que en general suelen ser las de uva blanca, pero también se puede hacer con tintas. Al final, vendimiar por la noche lo único que te hace es que puedas empezar con temperaturas más bajas y consigas que la uva llegue menos caliente a la bodega. Otra gente, en vez de hacer eso, lo que hace, por ejemplo, es vendimiar solo hasta las 12 y esas uvas meterlas en una cámara frigorífica hasta el día siguiente. O sea, sería otra opción. Pero es verdad que seduce mucho. Y luego, el rizar el rizo, pues podría ser en algunas zonas que la gente se pone un frontal y vendimia a mano. Pero yo desconozco si eso se hace en nuestra región. Oye, la figura del vendimiador, esa imagen romántica que tenemos del temporero en un momento dado que iba de campo en campo, de región en región vendimiando, ¿ahora mismo se mantiene o está desapareciendo? No, yo creo que se mantiene. A ver, hay una parte de gente local. De hecho, nosotros, si podemos, siempre trabajamos con gente pues del pueblo. Yo creo que casi todo el mundo quiere hacer esto. Pero al final sí que es verdad que te viene gente pues, que viene de la oliva, del sur de España, o incluso gente que te viene de Francia. Bueno, es curioso también, gente de Rumanía. Es como un poco variado y enriquece mucho. Es complejo también porque hay muchas culturas juntas, pero creo que, no sé, las vendimias siempre son difíciles, pero apasionantes. Es gente muy especialista. Lo demás, estaba comentando Fernando también que se vivía muy intensamente en las zonas vinícolas esta campaña, la vendimia, y además lo que suele ocurrir también es que hay muchas familias que están repartidas en diferentes trabajos o en diferentes misiones en esta campaña. Nosotros nos hemos ido a la Deo Somontano y hemos conocido a una familia que precisamente tiene a varias personas en diferentes puestos y en diferentes bodegas. Esta es su historia. Hay quienes nacen entre viñas y quienes se casan con ellas, como Antonio. Conocí a mi mujer, me casé y me incorporé a su modo de vida de su familia, que es la de mi suegro, que era viticultor, y su padre también era viticultor, y el abuelo ya no lo sé, pero vamos, siempre ha habido aquí viñas. ¿Sí? Antonio produce sus uvas y las vende a varias bodegas de la Deo Somontano. Yo soy viticultor, me dedico a intentar hacer uvas, sobre todo chardonnays, en blancar chardonnays, gewürztraminer, en tintas tempranillos, cabernet, merlot. Yolanda, su mujer, también se dedica a esto, pero ve los remolques de lejos, desde su mesa en otra bodega. La vida familiar va al ritmo de los trabajos del campo. En esta época de vendimia, pues yo voy muchas veces por la noche a trabajar. Los niños, las niñas en este caso, tienen que ir al colegio. Mi mujer trabaja de día, pero contamos por suerte todavía con los abuelos que nos echan una mano. Trabaja en Somos, pero realmente es la única que lo hace allí. La mayor parte de su familia se encuentra a pocos kilómetros, en bodegas en Ate. Es el caso de su tío y su primo. Ya llevar de pequeño estás adaptado, sabes cómo funciona, entre comillas, pero luego, claro, tuve que estudiar. Fui a hacer Ingeniería Agrónoma a Valencia, luego estudié Enología en Madrid, el máster de Enología. Y bueno, a base de la experiencia que me aporta mi padre, de lo que he aprendido desde pequeño y del conocimiento que he aprendido con los estudios, pues bueno, vamos bien por ahora, parece ser. En su caso, teoría y práctica no siempre van de la mano. Y esto nos pasa muchas veces, que discutimos con mi padre como se discute en todas las buenas familias. Pero es bonito el discutir, se están descubriendo nuevas cosas con nuevos estudios, nuevas investigaciones, y el hecho de contrastar la experiencia con las nuevas técnicas, con los nuevos avances en la investigación, es bueno la verdad, y ejemplifica que tenemos interés ambos en que vaya todo bien. Las raíces pesaron y mucho a la hora de decidir establecerse
en Barbastro. Es un estilo de vida diferente, te queda la duda, es decir, vuelvo a casa con la familia, pero no dude mucho, no dude mucho. Al final me gusta mucho esta tierra, en el Somontano tenemos la suerte de tener todo el Pirineo cerca para hacer deporte de montaña, además el estar con la gente con la que te has criado, con tu familia, siempre es de agrado. Vanessa, esto ocurría en el Somontano, pero realmente en Alpartir, que es donde están tus viñas, también es otra zona vinícola y además, claro, pues también tenemos casos como este, que la vida se detiene o se agiliza en función del ritmo que se están llevando en la vendimia. Bueno, claro, es que la vendimia, para empezar, te puede pillar de vacaciones, ¿no? Como ese es el caso este año, que empezamos el 21 de agosto. Entonces, si ya más o menos lo tenías todo planificado, pero de repente si hay que correr, pues todo el mundo a preparar las cosas, a muestrear al campo, como encima somos bodega pequeña, pues todo el mundo haciendo todo, también las familias ayudando. Luego pues tuvimos que conseguir más gente del pueblo, porque este año sabíamos que iba a haber que seleccionar más las uvas, pues porque había un poco más de irregularidad. Todo el mundo en marcha y de repente lluvias. Y tienes la máquina a toda engrasada y a tope y de repente tienes que frenar. Yo, bueno, a mí me vino bien, me pude ir de viaje a Japón y hoy estoy de vuelta vendimiando mi viñedo más importante, que es el Jardín de las Iguales. Y todo el mundo a correr otra vez. Enseguida vamos a descubrir dónde le viene la pasión a nuestro invitado por el mundo del vino. Ya les adelantamos que es primera generación, así que vean. Pero faltan también pocos días para que Cariñena celebre su tradicional fiesta de la vendimia y esa celebración en la que la fuente de la Mora manará vino. ¿Cómo lo hacen? Pues nos vamos a ir un momentito a publicidad, pero en unos minutos les daremos todos los detalles y les prometo que les contamos esta primera generación y la pasión de nuestro invitado por el vino. Cariñena es una tierra llena de intensidad y de matices. Seguimos en directo en Conexión Aragón. Estamos hablando de la vendimia en las 4 denominaciones de origen en Aragón y vamos a hablar también ahora de la pasión, de dónde le viene a nuestro invitado por la vendimia, por la vid y el vino y también de la exportación, porque le hemos robado hoy unos minutos, viene sin dormir y tiene una excusa y es que ha estado fuera, concretamente en Japón, dando a conocer nuestros vinos. Sí, bueno, fue un cúmulo de cosas. Encima la vendimia se paró por las lluvias y ha sido como perfecto. Y tuve la suerte de ir a Tokio y a Kioto para promocionar vinos de España, entre los cuales había vinos de Aragón. Y pude además hacer maridar una cena con 3 chefs españoles, que era pues Quique da Costa, los Can Roca y los de Mugaritz, junto con algunos vinos, entre los que había 2 vinos de Aragón. Y bueno, fue una experiencia única para mí, porque además ellos cocinaban junto con 2 chefs de 3 estrellas de Japón, era como una fusión. Y fue una cosa, para mí una experiencia única. Oye, ha merecido la pena ver sin dormir y hoy estar vendimia. Bueno, hoy estábamos procesando las uvas del Jardín de las Iguales sin dormir, pero ha sido todo maravilloso. Nosotros si pensamos en vinos de Aragón, claro, pensamos en unos vinos estupendos, conocemos su calidad, los hemos probado casi todos, pero claro, la gente muchas veces no se sitúa que cuando nuestro vino sale fuera, está en una mesa de un importador con otras 100 referencias de todo el mundo y tiene que destacar cuáles son las bazas que tiene nuestra producción de cara a la venta exterior. Yo creo que hay como dos segmentos que hay que tener claro. Uno es donde somos muy buenos, que son vinos buenos a buen precio. Esto lo hacemos bien porque tenemos un viñedo capaz de hacerlo y bodegas con unas instalaciones para hacerlo. Pero por otro lado hay otro segmento que es el de los vinos de gama alta, que ahí es donde creo que vamos un poquito más cojos y donde creo que hay que apostar, ¿no? Porque ya no es solo una cuestión de vender muchos litros, sino de venderlos al mejor precio posible para que al final al agricultor le quede el mayor precio posible por su kilo de uva. Claro, porque no somos ONG, los productores Claro. tienen que seguir viviendo para producir esos vinos tan estupendos. Si te parece, Fernando, si te parece, Vanessa, Venga. vamos a repasar un poco las cifras que estamos exportando en litros. Tenemos las primeras cifras que nos ha facilitado Aragón Exterior desde 2014. Como podemos ver, esa es una de las cifras más bajitas, entre comillas. Empezamos con 99.000 millones de litros y más o menos la cifra se sigue manteniendo por encima de los 100.000 hasta 2020.
que cae, corrígeme, imagino que a consecuencia del tema de la pandemia, Fernando. Claro, es que en la pandemia se para lo que son todas las importaciones de todos los países y de hecho muchas bodegas sobreviven vendiendo a los supermercados, porque los supermercados seguían estando abiertos, pero toda la hostelería estaba parada. Entonces al final eso nos generó pues a todas las bodegas un problema grande y una lucha por la supervivencia real. El caso es que en 2021 vuelve a subir la curva, volvemos a pasar de 100.000, en 2022 también, pero ojo porque el año pasado hubo también unas condiciones meteorológicas de las que estábamos hablando un poco regulares que hicieron que volvieran a caer un poco las exportaciones. Fernando, ¿realmente es fácil recuperarse o cuesta después de un año así en el que muchas veces en ocasiones se han llegado incluso a perder, imagino, los contactos con la gente que se tienen fuera? Bueno, yo creo que cuesta muchísimo abrir mercados, es una de las inversiones más grandes no materiales que tiene una bodega y el mercado es muy promiscuo. Es decir, tú tienes que estar todo el día en contacto con la gente y si pierdes volumen, ya sea porque no tienes y no puedes garantizar un suministro o porque hay otro que te gana, como si dijéramos a ese cliente, luego el recuperarlo es tremendamente complejo. Pero yo también creo que hay otra historia que es muy importante. El consumo de vino más económico de entrada está decreciendo fuertemente. Entonces, nuestro trabajo como bodegas es crear opciones de más precio y, por lo tanto, mucha más calidad y más imagen que nos permitan precisamente entrar a otros nichos de mercado que quizá no estamos copando. Bueno, pues estas son las cifras macroeconómicas de las exportaciones de Aragón, pero vamos a ver cómo se vive todo este proceso de la exportación en una bodega, concretamente en una de Calatayud. Ahí ha estado Dani de Castro. De Morata de Jiloca a Calatayud y de Calatayud al mundo. Es el viaje de estos dos hermanos bodegueros que exportan sus vinos a países como Dinamarca, Suecia, Italia y hasta Japón. Nos dijo que iba muy bien con el sushi y garnachas ya que dice que son más fuertes, que al principio no le gustaban pero que ahora ya va entrando poco a poco. Elaboran sobre todo vino natural. Puro zumo de uva, fermentado y embotellado. O lo que es lo mismo, vino más allá de lo ecológico, ya que no lo someten a ningún proceso ni en campo ni en bodega. Lo acabamos de meter en los depósitos. Este es un vino naranja que se elabora con el orujo de las uvas blancas y funciona muy bien en Francia. Tenemos algunos clientes que vienen a buscarlo, pues algún restaurante en París y tal, pues esos vienen a buscarlo, aunque no vengan de propio, cuando pasan por aquí pues nos dicen, preparan un pedido y se llevan. Y para países como Japón lo paletizan con todas las medidas de seguridad y lo envían. Junto con vinos de otras bodegas, pues contrata un contenedor y ese contenedor, claro, tiene que viajar en barco, con lo cual pues tiene que ir muy bien preparado para esto. Forman parte de la ADEO de Calatayud, lo hacen como homenaje a sus ancestros porque les ayudan las ventas y por orgullo. Y representar a Calatayud en cualquier evento, con cualquier vino o en cualquier feria que vamos que dicen los de Calatayud, pues te llena y te emociona. Bueno, hemos visto este ejemplo, pero claro, ¿cuál es el mercado más difícil para llevar nuestros vinos, los vinos aragoneses? Yo creo que hay dos tipos de dificultad. La primera sería difícil por tipo de cliente. Pues Estados Unidos, por ejemplo, que es un buen mercado para los vinos de Aragón, es difícil pues porque pues eso es muy promiscuo y todo el mundo quiere vender en Estados Unidos. En particular, todo el mundo quiere vender en Nueva York. Pero es el más difícil y el más saturado de todos. Sin embargo, hay otros estados secundarios que serían más fáciles. Y por otro lado, otro mercado muy difícil para mí son algunos de los de Latinoamérica. Por ejemplo, no sé, Colombia, porque necesitas hacer un papeleo brutal y carísimo. Entonces, depende del tipo de cliente o del número de botellas que vendes, son tan caras las barreras de entrada, lo que tienes que pagar, que te tienes que pensar muy mucho si quieres vender allí, y es una pena. Bueno, pues nos hemos ido fuera de España para hablar de las exportaciones. Vamos a volver, porque ayer, por ejemplo, se celebraba en Ainzón la fiesta de la vendimia, con unos actos que comenzaban a las 10:30 de la mañana en la Plaza Mayor del pueblo, donde se recibió autoridades e invitados. La primera parada de la fiesta fue la imposición de la banda a la reina de la vendimia, en símbolo del reconocimiento y continuidad de esta celebración. La fiesta se ha completado con jotas. Bueno, esto también es algo muy característico y simboliza mucho en un momento dado la relación que tiene la vendimia con las localidades aragonesas. No, sin duda. Yo creo que
la agricultura en general es la que mantiene en los pueblos la población, quiero decir, y el vino es uno de ellos. De hecho, ahora si vas a Cariñena, por ejemplo, es precioso, pues lo que hablábamos antes, ¿no? La cantidad de movimiento que hay, los tractores con las lonas para las vendimias, todo el mundo corriendo de aquí para allá por el tema de la vendimia. Pero se fija mucho territorio gracias a esto y bueno, muy bonito. Y luego las tradiciones, las fiestas de vendimia, todas las fiestas de pueblo relacionadas con todo esto, no sé, la parte cultural del vino es muy chula en los pueblos de Aragón. Bueno, pues como bien nos adelantaba Silvia, Fernando, la denominación de origen de Cariñena la celebrará los días 21 y también 22 de septiembre. Está declarada fiesta de interés turístico de Aragón y esta cita es la edición ya número 58. Para conocer más datos, pues saludamos ya a Antonio Ubide, presidente de la denominación de origen Campo de Cariñena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una fiesta muy esperada por la población. ¿Ya lo tienen todo a punto para el gran día? Bueno, pues si te voy a decir la verdad, no, está todo preparado, pero no a punto, porque hoy y mañana todavía son fiestas en la localidad de Cariñena, son sus fiestas patronales, y hasta que no terminen ellos el martes o miércoles, no empezaremos nosotros a preparar la fiesta de la vendimia que será el sábado. Claro que sí, hay que... preparando. Hay que hacer las cosas poco a poco y lo primero es lo primero, hay que acabar la fiesta y después ya vendrá la de la vendimia. Muy buenas tardes. Una duda que tenemos es que, claro, uno de los aspectos más vistosos de esa fiesta es precisamente lo que estamos viendo, es que mané esa fuente de vino, ¿cómo se consigue? Bueno, pues... iba a decir con un milagro, pero no es echando vino en lugar de agua. Y un circuito cerrado que hace que pues no pare continuamente de salir vino y vuelva a entrar al circuito y se echa, me parece que son 12.000 litros de vino y están todo el día entrando y saliendo. Antes se permitía pues beber, pero ahora desde hace unos años pues no permitimos beber. Se pone vino alrededor de barricas o de botella para aquel que quiera degustarlo, pero el de la fuente no se permite beber. Antonio, esta edición está presidida por los actores zaragozanos Jorge Usón y Salomé Jiménez como invitados de honor. Cada año hay un invitado de honor que destaca siempre. Siempre estamos mirando también hacia personajes aragoneses. Bueno, sí podemos, traemos personajes aragoneses, pero bueno, también hemos traído actrices y personajes pues, de la literatura, del mundo del fútbol, perdón, de los deportes a nivel nacional y bueno, pues, siempre si podemos, desde luego, actrices y actores aragoneses. Ellos son quienes van a presidir el acto, pero también es importante nombrar a quienes van a estar pisando las uvas, que van a ser 2 representantes del colectivo rumano de la localidad. Sí, Cariñena, el municipio de Cariñena está hermanado con Rupia en Rumanía y bueno, pues como este año hacían intercambio más para las fiestas patronales por el hermanamiento, hacían intercambio de ciudadanos de Rupia por Cariñena y viceversa, bueno, pues el alcalde nos pidió que si podían ser 2 ciudadanos rumanos los que pisasen las uvas y evidentemente pues no nos podemos negar, puesto que prácticamente el 25% de la población laboral de esta comarca y en el viñedo y en las bodegas, lo sabemos bien, pues son rumanos, por tanto, bueno, pues son unos más y no lo pidieron y la verdad es que nos parece. Antonio, pues no le vamos a quitar más tiempo, aunque quedan todavía unos días y hay que esperar, pero que vayan muy bien esos preparativos y que sea todo un éxito esta nueva edición de la fiesta allí en Cariñena. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros, estáis invitados todos. Gracias. Recogemos esa invitación, Fernando, para acercarnos hasta esa fiesta. Intentaré ir seguro. Sí, ¿verdad? Sí. De la vendimia. Yo, de toda la entrevista que hemos tenido hoy aquí en la mesa, me he quedado con una frase que ha dicho Fernando, es: vendimias son difíciles, pero apasionantes, sea como sea. No, da igual. O sea, cada una, no hay vendimia igual, puede ser difícil, pero sea como sea, es pasión lo que tiene el vendimiador. Y bueno, yo creo que por lo menos yo hablo en mi caso personal, pero creo que esto es común. El vino tiene algo que te engancha y te atrapa y es muy difícil de explicar, pero yo te pongo un ejemplo que es un señor mayor que plantó la viña o la heredó de su padre. Para él tendrá otros campos, ¿vale? Pero en general
el campo que quiere mantener sí o sí es ese, ¿no? Y igual que la gente que se sigue haciendo vino en casa, que incluso aunque casi no puedan beber, su pasión es todo esto. O que si no lo pueden cuidar ellos, por ejemplo, en nuestro caso en Frontonio, a veces lo que hemos recibido es una persona mayor que nos dice, oye, yo no puedo cuidar esta viña, por favor, ayudándonos nosotros a que esto siga funcionando, ¿no? Y toda esa pasión, y luego en momentos de vendimia es precioso. Qué bonito es escucharte. Fernando, gracias por venir hasta aquí y hacernos este huequecito. Gracias por contar conmigo.